esta computadora, ya está, listo. ¿Operadora mío o me tenés que autorizar a grabar? Ya está, ya lo puse a grabar. Estamos compartiendo la charla Bien, entre listo. Agustina Rocha, como dije, egresada de la Universidad de Copenhague y estudió Derecho, es periodista de ahí y estudió Derecho en la Universidad FASTA. Cursa una diplomatura en Política Pública en la Escuela Kennedy de Harvard. Es judía mazortí y militante de los derechos religiosos. Milita hace más de 10 años en organizaciones políticas y sociales. En el caso de Damián Seton, que me escribió 2 palabras, medio marretón estuvo, tengo solo que es un sociólogo del CONICET, especialista en religiosidad e investigador del CONICET, como dije. Así que, Damián, si querés agregar algo a tu currículum, por favor, porque estuve de lo No, más está bien. almadeta, ¿sí? No, está bien. Así ¿Está está bien? bien. Bueno, Sí, sí. a ver, ahora ustedes se organizan como quieran. Avanti, es de ustedes la charla. Bueno, en principio, nada, les agradezco a todos por haberse sumado. No sé si Silvia o Hanna podés desconectar todos los micrófonos porque se escuchan sonidos que vienen de lugares indeterminados. Pero bueno, un poco la idea es, Se silencian eh, ustedes. Espera que silencio a bueno, todos bárbaro, y vos desilenciate, ahí Damián. está. Buenísimo, sí, porque uno cuando está en la casa a veces, Sí, bueno, se ahora pone a está hacer mejor. cosas, yo también lo hago, entonces está Perfecto. bueno porque si no se escucha todo. A ver, esta propuesta, esta charla surgió a través de un intercambio que hubo en el grupo de perspectiva de género sobre lo religioso, sobre los símbolos. Eh, Había empezado con una propuesta que derivó en un debate respecto a qué es un símbolo religioso, qué es una organización religiosa o qué es una organización laica o qué es el judaísmo laico. Bueno, a partir de ahí fue que yo propuse hablar un poco desde el único lugar en el que obviamente puedo hablar, que es el de la sociología, porque es el lugar que conozco. Yo no soy teólogo, no soy tampoco historiador, no soy rabino, ni soy una persona que se dedique a difundir el judaísmo. Entonces, todo lo que tiene que ver con estos temas me interesan desde el punto de vista de la sociología, obviamente desde lo que puedo decir públicamente. Después mi vida privada es otra cosa, pero desde lo que puedo hablar en un grupo, yo solamente puedo hablar desde el lugar de la sociología. Así que con Agustina un poco la idea era repartirnos esto. Ella, bueno, como dice también en la presentación, en el currículum, ella sí está más comprometida con el activismo judío y se definió en su currículum como una judía mazortí. Por lo tanto, también va a hablar desde otra perspectiva que yo creo que se va a complementar bien, creo que nos vamos a complementar bastante bien. Estuvimos hablando un poco y bueno, obviamente hay siempre una cuota de improvisación en todo esto. Pero, a ver, yo tenía pensado hablar de algunas cosas y empezar la charla de una determinada manera hasta que vi el flyer que mandaron los compañeros del llamamiento y me llamó mucho la atención el flyer. Y se me ocurrió empezar a partir del flyer, ¿no? No tanto como una crítica, pues no quiero que se lea esto que voy a decir para nada, no estoy de ninguna manera criticando el flyer o a los compañeros que lo hicieron, no es esa la idea. La idea es tomar el flyer como un texto, ¿sí? O sea, es un texto, es un discurso, es algo que nos permite indagar un poco en cómo tendemos a pensar lo judío, cómo pensamos lo religioso, cómo pensamos lo secular. A veces uno cuando habla, cuando hace un texto, cuando hace un dibujo, en este caso un flyer, expresa cosas que quizás no tiene muy claro por qué las está expresando, o quizás sí, no lo sé. Pero dejan ver ciertas representaciones que tenemos y cierta idea hegemónica respecto a lo que es el judaísmo.
¿Por qué digo esto? Porque el título de la charla era Los judíos en el límite entre lo religioso y lo secular, pero si ustedes ven el flyer, que yo estoy viendo en este momento, hay 3 imágenes y las 3 remiten a símbolos religiosos. Tenemos un candelabro, o sea, una menorá, un Maguen David y unos rollos de la Torá. O sea, pareciera en ese caso, yo pensé 2 hipótesis. Una, que es que al hacer el flyer no habían llegado a leer el título completo, entonces no habían llegado a leer la palabra secular, pero no creo que sea. Esa es una hipótesis que se puede refutar de manera muy sencilla. Otra hipótesis, y no es una hipótesis, es más bien una pregunta, es ¿por qué no hay una imagen del judaísmo secular? O sea, ¿por qué el flyer tiene, de las 3 imágenes que tiene, las 3 tienen que ver con lo religioso, pero no hay ninguna imagen que remita a la otra parte del título, que es el concepto de lo secular? Esto me llevó a pensar, pueden ser muchas las respuestas. Puede ser que el que hizo el flyer no se le ocurrió, no se hizo esta pregunta, pero hay algo más importante que esto, que es la pregunta por la posibilidad de representar gráficamente el judaísmo secular. Porque el judaísmo religioso claramente tiene una representación gráfica y pictórica. Por supuesto, quizás no al nivel de otras religiones, donde el elemento pictórico es mucho más amplio. Sabemos que en el judaísmo existen ciertas prohibiciones respecto a las prohibiciones sobre las representaciones gráficas, y esto seguro que Agustina puede hablar mejor que yo de estos temas, pero aún así tenemos, obviamente, muchos símbolos y tenemos la posibilidad de representar el judaísmo religioso de manera pictórica. Y esto es muy importante porque en la historia de las religiones, la tradición pictórica, la tradición gráfica, la imagen, es un elemento fundamental en la transmisión de un pensamiento, porque una imagen puede decir algo que a un texto escrito le lleva mucho tiempo decir, y una imagen lo puede decir de una manera muy simple. Ahora, si el judaísmo secular no tiene una posibilidad de representación gráfica, claramente es un judaísmo débil, un judaísmo que solamente se puede expresar a través de textos. Pero yo creo que sí hay imágenes del judaísmo secular. Uno podría haber puesto una foto de Woody Allen, podríamos haber puesto, si queremos, una figura quizás un poco más controvertida en algunos ámbitos, quizás no tanto en este, pero en otros sí, podríamos poner una imagen de Trotsky, que era un judío secular, aunque Trotsky no se considerara él mismo judío. Yo creo que lo era porque si uno tiene en cuenta el momento de rivalidad entre Trotsky y Stalin, cuando Stalin se dispone a legitimar o justificar su embestida contra Trotsky, señala el carácter judío de Trotsky. Por lo tanto, más allá de cómo Trotsky quisiera definirse a sí mismo, terminó siendo definido por el Estado soviético como un judío y por lo tanto dentro de ese paradigma como un enemigo del Estado. Por lo tanto hay algo del judaísmo de Trotsky, y incluso el otro día hablando con Pablo Gorodnev me acordaba de ese libro Redención y Utopía de Michel Louis, donde habla de, por ejemplo, de dónde viene la utopía de Walter Benjamin o muchas utopías socialistas que tienen sus raíces en el hasidismo. Bueno, hay muchas cuestiones ahí. Me fui un poco por las ramas, pero la cuestión es la siguiente. Hay símbolos del judaísmo secular. Podríamos haber puesto un plato de comida también, y en este sentido sí, estaríamos mucho más acertados respecto a lo que es la representación del judaísmo. Hay muchas encuestas, esto se hace mucho en Estados Unidos, donde tienen plata para hacer encuestas, en Argentina no, pero en los países donde hay, la plata sobra y pueden gastar mucho dinero en encuestas, se trata de investigar respecto a cómo los judíos ven su propio judaísmo o se expresan a sí mismos como judíos.
Y el elemento culinario es un elemento fundamental, uno lo ve en las encuestas, digamos, la mayoría de los judíos se identifican como judíos no a través de los símbolos religiosos, sino a través de la cultura judía. O sea, el elemento cultural termina siendo mucho más importante que el elemento religioso. Y uno de los elementos fundamentales de la cultura es lo culinario. Y esto, no, nada, creo que acá todos lo hemos sentido en algún momento, una conexión con lo judío a través de la comida, si bien comemos de todo y comemos comida de China y comemos comida de muchos países y de muchas culturas, para muchos judíos el momento de alimentarse con una comida típicamente judía tiene un plus, no es solamente una cuestión de alimentación, es una cuestión también de contacto con la identidad. Entonces yo creo que sí, podríamos hacernos esta pregunta. Yo no tengo una respuesta clara, pero me parece que es importante empezar a preguntarse por las posibilidades de representación de un judaísmo secular, básicamente para que el judaísmo no sea solamente religioso y lo secular sea una partecita periférica o marginal de un judaísmo legítimamente o hegemónicamente, mejor dicho, religioso. Ahora bien, esto nos lleva un poco a pensar estos dos términos de lo religioso y lo secular. Términos que me gustaría plantear, por lo menos desde el lugar de la sociología. Y no tanto desde el judaísmo en sí, sino desde la sociología en general, incluso hablando también de otros casos. Porque la sociología, desde que surge como ciencia en el siglo XIX, realmente se empezó a preguntar por qué era lo religioso, qué es lo secular, qué lugar le corresponde a lo religioso en la sociedad. ¿Y por qué se lo preguntaba? Porque la sociología surge en un contexto donde en las sociedades occidentales, que es donde surge esta disciplina, lo religioso iba perdiendo cada vez más el lugar central que había adquirido en la sociedad medieval. Para quien conoce el concepto de cristiandad en el occidente, en Europa occidental, bueno, sabe que el elemento religioso era un elemento fundamental en la organización de la sociedad, la organización de la política, en el arte era fundamental, los artistas tenían restricciones para producir sus obras artísticas que no dependían de las leyes del arte, sino de restricciones propiamente religiosas. Por ejemplo, el famoso intervalo del diablo, donde los músicos no podían hacer ciertas combinaciones de notas porque la Iglesia Católica prohibía esas combinaciones de notas, bajo el argumento de que esas combinaciones de notas lo que hacían era manifestar la presencia del diablo a través de la música. Con el avance de la modernidad y el desarrollo de la secularización, esto fue obviamente perdiendo todo tipo de legitimidad y empezaron a aparecer otras reglas que permitían, en este caso concreto a los artistas, producir música no de acuerdo a lo correcto o lo sagrado y lo profano, sino a lo bello y lo feo, ¿no? Es decir, aparece un criterio estético que termina teniendo mayor preponderancia que el criterio propiamente religioso. Ya no se trata de lo sagrado y lo profano, sino lo bello y lo feo de acuerdo a un concepto propio de la estética. Y la sociología aparece en ese momento, aparece en el momento en que son los pueblos los que reclaman la soberanía y no ya los reyes que reclaman la soberanía bajo el argumento de que ellos han sido ordenados por Dios para gobernar. Todas las teorías liberales, no hablo del liberalismo payasesco que conocemos hoy en día, ¿no? Estoy hablando obviamente de John Locke, estoy hablando de Rousseau, estoy hablando de los padres fundadores de la teoría liberal,
para quienes la legitimidad del poder político radicaba en la soberanía popular y no ya en lo que podía llegar a decir algún rey que se creía investido de poderes divinos. Entonces, claro, obviamente esto genera estos cambios en la manera de ver el mundo y de legitimar la sociedad y la política, generan grandes trastornos en la sociedad. Y la sociología surge para preguntarse sobre estas cosas o también para, podríamos decir, tratar de dar algunas respuestas a estas cuestiones. Por lo tanto, la religión es un elemento, un tema central en la fundación de la sociología. El padre fundador de la sociología, Emil Durkheim, o por lo menos de cierto tipo de sociología, propone una definición de la religión y dice lo siguiente, ¿sí? La definición clásica de la religión. La religión es un sistema de prácticas y creencias basadas en la división tajante entre lo sagrado y lo profano. Además, es un sistema de creencias colectivo. ¿Qué quiere decir? Que la religión es un tema social, que las creencias religiosas no son individuales, no vienen de la psicología, no vienen de la psiquis individual o del espíritu individual, sino que son sistemas de creencias compartidos por todo un colectivo social. Entonces la religión es algo colectivo, que se expresan rituales, y esos rituales tienen la función de hacerle a cada individuo recordar cuáles son esas creencias que unifican a toda la sociedad. O sea, si no hay una homogeneidad en las creencias, en los sistemas de valores, no puede, de acuerdo a esta perspectiva sociológica, existir una sociedad que funcione. Ahora, estas creencias se basan en la división tajante entre lo sagrado y lo profano. Por lo tanto, no importa el contenido específico de la creencia. Acá no estamos hablando que religión es todo aquello que proclama la existencia de un dios o de muchos dioses. Acá lo que estamos diciendo es que siempre que haya algo que consideremos sagrado, que se distinga de algo que consideramos profano, estamos hablando o estamos enfrente de una religión. Y eso sagrado puede ser cualquier cosa. ¿Sí? O sea, eso sagrado puede ser una bandera, eso sagrado puede ser una canción, una música, letra, melodía y armonía, que adquiere, por alguna razón, esa combinación arbitraria de notas, adquiere las características de algo sagrado. Por ejemplo, un himno nacional. Fíjense que el himno nacional está revestido de toda una serie de ritualidades. O sea, uno no canta el himno nacional acostado en la cama desnudo, sino que se canta en determinados momentos específicos. El himno nacional se canta de determinadas maneras, hay que pararse, algunos se ponen la mano en el corazón, exageran un poquito más, pero bueno, más o menos con estar parados y mostrar cierto respeto hacia esa música. Gracias, Gastón, acá me está diciendo algo súper interesante, pero bueno, después lo vemos, las preguntas y los comentarios. Y hay toda una ritualidad alrededor que le da un tono de sacralidad, algo que al fin y al cabo es una combinación de música y letra. Y fíjense, voy a poner un ejemplo, algo viejo, cuando Charly García grabó el himno nacional en una versión rockera, hubo un debate. Digo, algunos estaban a favor, otros no. El problema no era el rock, porque nadie le prohibía a Charly García hacer la canción rockera que se le ocurriera. El problema era adaptar el himno nacional al rock. ¿Por qué? Porque se suponía que profanaba lo que se consideraba como un tema sagrado. Y fíjense lo que pasa con Messi. El debate, porque acá alguien puso que lo de Charly era viejo, estoy de acuerdo, pero bueno, a ver, si Messi no canta el himno nacional, se supone que no siente
a la patria, o no quiere jugar bien al fútbol, no quiere que Argentina gane el Mundial. Es un mal argentino, ¿no? Porque no canta el himno nacional. Yo no sé por qué Messi no canta el himno nacional. Y no me importa Messi, lo que me importa son las reacciones alrededor. Y todo un debate por si Messi cantaba o no cantaba el himno nacional, cuando en realidad lo que uno le podría pedir a Messi es que juegue bien al fútbol y que meta goles, no que cante o no cante el himno nacional. Sin embargo, para cierto pensamiento, todo esto estaba muy vinculado, ¿no? Había como una cosa de es mal argentino. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay una serie de... Y acá voy a esta idea de la religión, de la nación como religión, porque lo que planteó la sociología, ciertos desarrollos de la sociología, fue que hoy en día, en la modernidad, lo religioso ya no se expresaba tanto en las religiones que conocemos, que por supuesto siguen existiendo y tienen creyentes, sino en las religiones cívicas. Este era un concepto que es un concepto que viene de Rousseau y que después fue adaptado por la sociología. Cuando hablamos de religión cívica, de lo que estamos hablando es de que el objeto sagrado es la nación. Y en torno a esas naciones se generan rituales, fechas patrias, héroes que vienen a ser el equivalente de los santos religiosos y que muchas veces son personas que transformamos en seres prácticamente impolutos. Símbolos como la bandera. Digo, si yo agarro un trapo azul y blanco y lo tiro al piso y lo escupo y lo pisoteo, muchos se van a sentir ofendidos. ¿Y qué van a leer en eso? Van a leer que yo estoy atacando a la nación argentina. ¿Por qué? Porque ese trapo con esos colores representa otra cosa, no es solamente un trapo. Si yo hago lo mismo con un trapo de color violeta, capaz no pasa nada, y si hago uno de color amarillo, cosa que algunos van a estar muy de acuerdo en que hagamos esto con los trapos amarillos, después de lo que este color vino a significar en los últimos tiempos. Pero bueno, la cuestión es que efectivamente los trapos con colores, las letras y las melodías representan otra cosa, son símbolos de otra cosa. Y a veces son símbolos de algo sagrado. Y las naciones tienden a reproducir ciertas ideas que existen sobre ellas a través de los rituales. Voy a poner un ejemplo. Si tampoco quiero hacerlo muy largo esto, así que en un ratito ya voy a ir terminando. Pero esto es para pensar los límites entre lo secular y lo religioso, ¿no? Cómo los límites siempre son difusos y cómo cualquier cosa puede ir de lo secular a lo religioso y no es estático tampoco. Y algo que era sumamente sagrado, después se puede ver de otra manera. Por eso digo, esto no es estático, y tomo esto que me decía alguien de lo de Charlie fue hace mucho tiempo y sería distinto. Bueno, efectivamente, gracias a que Charlie hizo eso, hoy podemos, quizás alguien hace el himno en versión cumbia y no genera tanto escándalo. Al mismo tiempo de que también se puede pensar en relación a otros procesos sociales también que tienen que ver con la globalización y otras cuestiones que también debilitan un poco las identificaciones nacionales. Pero bueno, eso sería otro tema. Me gusta poner el ejemplo de un cohete que despega, ¿no? Estamos en la NASA, en esos lugares donde están los cohetes, y el cohete está a punto de despegar y hay un público lleno de banderas que llevan sus banderas norteamericanas y esperan a que el cohete despegue, y cuando el cohete despega agitan las banderas, se emocionan, aplauden. A ver, para que un cohete despegue se necesita de un desarrollo de la ciencia y la tecnología que no podría existir sin el pensamiento cartesiano, ¿sí? Sin el desarrollo de un pensamiento que produjo una ruptura con el pensamiento religioso. Sin embargo, yo creo que no hay nada más religioso que ese ritual
de despegue de un cohete. Porque ¿qué es lo que está celebrando ese público que está ahí? ¿Qué idea sobre la norteamericanidad o la estadounidensidad, sobre la identidad estadounidense, se está reproduciendo en ese simple gesto? Hay un documental que están dando ahí en la plataforma de streaming así más conocida. Yo no sé si se pueden decir nombres, Hanna, vos me dirás. Se pueden decir nombres, no vamos a ir presos, ¿no? No, decir lo que quieras. En Netflix hay un documental sobre el Challenger, este cohete que, bueno, explotó en 1986, pero había otro documental que también hablaba sobre los cohetes y sobre la NASA. No me acuerdo ahora bien cuál era, si es este mismo o no, porque a veces me confundo las cosas. Nada, la cuestión es que hubo en algún momento un despegue que fue muy importante, no el del Challenger, que terminó en una desgracia, pero hubo otro que fue súper importante y que muestran en un video que vi cómo el público, le hacen reportajes al público y el público dice, sí, Estados Unidos es lo mejor que hay, estamos logrando esto, le vamos a ganar a los rusos, somos la nación elegida. Es decir, en esta idea de un cohete que despega, para el público que está ahí, no es solamente una cuestión de ciencia y técnica, hay una cuestión identitaria que se pone en juego. A ver, lo del Challenger no fue un problema solamente un problema de, uy, murió gente, estamos tristes porque murió gente. No fue esto. A ver, ¿por qué fue una tragedia para Estados Unidos? Porque podría ser una tragedia para los familiares de los muertos, pero fue una tragedia nacional lo de este cohete. ¿Pero por qué? Porque ponía en cuestión o refutaba todas las ideas que se habían ido formando sobre la identidad estadounidense y esto de que los estadounidenses eran lo mejor que había en el mundo y la nación más avanzada y todo lo demás. Si ustedes ven la historia de Estados Unidos, van a ver que desde los comienzos de su historia, en Estados Unidos es muy importante la idea de pensarse como una nación elegida. ¿Sí? Estados Unidos se cree la nación elegida para llevar la luz a la humanidad. Esa luz se puede llamar la libertad, se puede llamar la democracia, se puede llamar el nombre que le pongan, en el momento en que se lo pongan. Obviamente estoy hablando del discurso, ¿sí? A ver, cuando Estados Unidos invade un país, no lo hace en términos discursivos, ¿eh? No estoy hablando después de lo que haya por detrás. En términos discursivos no dicen, vamos por el petróleo. Salvo que puede ser, si sos un loco como Trump, ahí lo puede decir, Trump es otra cosa, hay que analizarlo de otro lugar. Bush no dijo, vamos a Irak por el petróleo. O sea, ¿qué dijo? Vamos a... porque estamos luchando contra un tirano. porque somos la nación que tiene la responsabilidad de llevar la libertad al resto del mundo. Es decir, esta idea de nación elegida, que es una idea típicamente religiosa, y no hace falta que abunde mucho en esta idea del pueblo elegido, sabemos de qué estamos hablando, es un tema religioso. La idea de secularizada del pueblo elegido, que los estadounidenses la toman de la tradición judeo-cristiana y la llevan hacia una religión cívica, supone la creencia de que ellos son los encargados y tienen la misión sagrada y por lo tanto van a llevar a cabo el sacrificio sagrado de sacrificar a sus propios hijos para el bien de toda la humanidad. Y esto está en los discursos de Obama. O sea, si yo seguía, por ejemplo, los discursos de Obama durante la candidatura presidencial, todo el tiempo está esto de somos el mejor país del mundo, somos una nación elegida por Dios, o somos una nación elegida por la historia. Estuvimos en la vanguardia de la lucha contra todas las tiranías que existieron. Efectivamente, estamos entonces acá hablando de una religión civil que incluye banderas, incluye rituales, y acá recomiendo,
si ustedes quieren, vean el ritual del Memorial Day, el Día de la Memoria, el cambio de guardia en la tumba del soldado desconocido. Van a ver que ahí hay todo hay una ritualidad, digamos, yo no sé, no puedo compartir pantalla me parece, pero bueno, no importa. Hay una ritualidad en lo que hacen los soldados que están en el cementerio. Ellos cuentan cada paso, saben si tienen que girar a la izquierda, a la derecha, cuentan 21 segundos en voz baja y hacen otro paso adelante y giran, vuelven a contar 21 segundos porque el número 21 tiene una simbología. Es un ritual. Cada paso es fundamental y no puede haber error, porque esa es la idea del ritual, que no te puedes equivocar. Entonces, bueno, esta es una de las miradas posibles de la sociología respecto a lo religioso y lo secular, que lo que muestra es que el límite entre una cosa y la otra siempre es difuso, y que cualquier cosa puede convertirse en un elemento sagrado. Y cumplir las funciones que cumplen esos elementos sagrados. Nada, la sociología después, obviamente no es la única teoría sociológica, si después hay tiempo puedo hablar de algunas otras teorías, pero nada, no quiero tampoco abusar del tiempo y la paciencia, así que no sé, Agustina, ¿estás por ahí? Sí. Si vos querés decir algo y yo me voy a silenciar. Acá estoy, ¿cómo va? Bueno, difícil hablar después de Damián. Yo quiero pedirles a Es muy fácil hablar después de mí. quiero pedirle a todos aquellos que puedan que enciendan sus cámaras. ¿Sí? Porque voy a empezar la charla con una pequeña dinámica, así que si pueden encender las cámaras un ratito, así los veo. Ahí Eva, Gastón, Sara, Gladys, que tienen las cámaras apagadas. Los mando al frente. Bueno, ¿será que no? Yo estoy bueno, hay que... No, Agustina, Sí, la cámara no me anda. Te veo arriba. Tranquila, te veo arriba. Bueno, faltan 2, pero podemos arrancar, está bien. ¿Será que no tienen cámara? Quiero preguntarles, y que me levanten la mano, ¿no? ¿Cuántos, está bien que este año es un poco atípico por la cuestión de la pandemia, pero quiero preguntarles cuántos asistieron en este último año o el año pasado a una ceremonia de Kabbalah Shabbat? Qué poquitos. Corazón roto. ¿Y cuántos asistieron, por ejemplo, a una fiesta de Rosh Hashanah? ¿A un ceder de Rosh Hashanah? ¿Decís? Sí. No se escuchó bien la pregunta. A un ceder de Rosh Hashanah. ¿Cuántos asistieron a un ceder de Rosh Hashanah en el último año, el anterior, porque no contabiliza? Digamos. Bueno, manos levantadas, ¿no? Algo que yo ya suponía, que hay una cuestión en esto que hablamos del límite entre lo religioso y lo secular, que hay una tendencia del judaísmo secular de preponderar algunas tradiciones que es quizás, digamos, yo soy judía religiosa, entonces no puedo hablar por los seculares, pero me imagino que tiene que ver con aceptar algunas tradiciones que tienen más que ver con lo festivo, con las fiestas, con el celebrar, y todas aquellas que son más opresivas, digamos que si bien el Shabbat, ya hace mucho tiempo se dejó de pensar al Shabbat como un día opresivo, pero todas aquellas fiestas o celebraciones o momentos en la vida judía que representen situaciones de más opresión han sido dejadas de lado. Bueno, en ese sentido, ¿no? Un poco mi charla y también para continuar lo que decía Damián, yo, nada, contarles un poco la experiencia de la vida religiosa en la actualidad, ¿no? Digamos, hoy cuando... Está bien que este es un grupo particularmente politizado y conciencia, con cierta conciencia y con cierto nivel de cultura, pero hay en
la gente común, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si eso existe, Damián, vos corregime, hay una cierta idea de que lo religioso es andar con los rulitos y tener pollera y peluca, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me ven, yo no sé, estoy llena de tatuajes, uso pantalón, y soy muy devota, voy al templo todas las semanas. Sin embargo, hoy el judaísmo se ha podido ir ayorneando, ¿no? Hoy nosotros podemos hablar de que hay 3 corrientes judaicas, ¿no? Lo explico brevemente por si alguien no lo sabe. Nosotros vamos a tener los judíos ortodoxos, dentro de lo religioso, por supuesto, van a estar los judíos ortodoxos, que dentro de la ortodoxia después va a haber muchas, no quiero llamarlos sectas, pero sí digo muchas diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo pertenecer a Chabad que ser Haredim, que ser hasídico. Digamos, hay dentro de la ortodoxia distintas aristas. Después en el otro extremo va a estar la reforma, va a estar el movimiento de la reforma, el reformismo, que nace a partir de que Moisés Mendelssohn empieza a traducir la Torá al alemán y empieza a permitir que esos estudiantes de la yeshiva empiecen a asistir a universidades alemanas. Bueno, ahí empieza a darse todo esto que se llama la escala judía, esta cuestión del iluminismo judío. Pero, y eso va a desencadenar después en este movimiento de reforma, que lo que va a decir es, bueno, ok, tenemos una alajá significa camino, las reglas del pueblo judío religioso, tenemos una alajá y la respetamos, pero vivimos en el siglo XXI y consideramos que esto es optativo, si aquel que la quiera respetar, que la respete, y aquel que no lo sienta, que no lo haga. Y en el medio nos encontramos nosotros, ya me presentó Hanna, los judíos masortíes, masortí viene de Masoret, los judíos tradicionalistas, ¿no? O también nos llaman conservadores, pero yo soy progresista y la palabra conservador, vieron que a nosotros no nos gusta. Bueno, ¿venimos bien? ¿Sí? Sí, venimos bien. Bueno, si tienen alguna pregunta me la dejan ahí en el chat y después me la leen los chicos. Ok, y después estamos nosotros, los judíos masortíes, que respetamos, como dijo la rabina hace unas semanas, con la halajá, con la Torá, con el Talmud en una mano y con el diario en el otro. Tratamos de ayornarnos, ¿no? Y de no descartar completamente la halajá, como deciden los reformistas, y tampoco cumplirla al extremo, como deciden la ortodoxia. Y hago énfasis, no utilizo el verbo como hacen, sino como deciden, porque creo que tiene que ver con una manera de vivir, ¿no? Yo un poco vine hoy acá a hablar sobre cuál es la mirada que tenemos los judíos, o intentar hacerlos a ustedes reflexionar sobre qué mirada tienen sobre los judíos religiosos, que muchas veces se lo piensa como algo que todavía está lleno de dogmas y de cuestiones muy arcaicas, que sí, les concedo que en algunos casos esto es cierto, pero también, digamos, el judaísmo religioso ha podido ayornarse muchísimo y no es el mismo judaísmo que hace 300 años, por supuesto, y que hace 10 tampoco. Como hoy vemos cómo en el mundo judío hay una oleada de hasta, puedo decir, influencers de personalidades mediáticas que salen al mundo. Por ejemplo, el caso del rabino Uriel Romano, que es una estrella de Twitter, bueno, hablando sobre judaísmo, respondiendo, compartiendo, hace libros, saca bestsellers, hablando sobre el judaísmo, ¿no? Porque además, en esto que contaba Damián, a ver... perdón, me distraje. En esto que contaba Damián, de que vivimos en un mundo cada vez más secularizado, con cada vez menos religión, digamos, yo acá vivo en la ciudad de Mar del Plata, y aquí hay pocas comunidades judías porque hay pocos judíos. Una de las comunidades es el SWIM, el Centro de la Sociedad Unión Israelita Marplatense, que es
responde a la DAIA y además a la Asamblea Rabínica Latinoamericana, que es el máximo órgano del movimiento Mazortí. Y mi rabino Daniel Sommerstein dice siempre que el peor enemigo que tenemos hoy los religiosos no son otros religiosos como los católicos o los musulmanes, sino que es el ateísmo, enemigo en términos de batalla cultural, ¿no? Porque ha sido el ateísmo el que ha traído, digamos, mayores dificultades a la vida religiosa. También, por supuesto, es otra decisión que considero muy válida y que yo fui atea mucho tiempo, así que hoy soy como esas personas que dejan de fumar y sermonean a los que fuman, bueno, así desde lo religioso. Pero, digamos, un poco para ahondar en esto que quiero, digamos, de invitarlos a pensar, si yo hoy les hablo de una persona religiosa, probablemente ustedes, lo primero que se les venga a la cabeza tenga que ver con estos aspectos de la ortodoxia, que es lo hegemónico hoy en el judaísmo. Digamos, si vos hoy googleás judío, por supuesto que te van a salir los Salman de Brooklyn, o te van a salir los Haredíes de Mea Shearim, de Israel. Entonces, digamos, en este sentido de lo religioso y de lo secular, yo, a ver, voy a pedir un voluntario. A ver, Pablo, si me podés prender tu micrófono un segundo. Definime con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es una cultura que incluye un grupo de tradiciones, que incluye a la religión. Esa es una definición. Otra que es una civilización, otra que es un pueblo. Pero a mí me gusta lo de la cultura. Yo adscribo a la cultura judía. Ok. A ver, Marta Fogel, ¿podés prender tu micrófono? Marta, te cambio la pregunta. ¿Por qué crees que cuando hablamos de judaísmo se lo asocia a la ortodoxia? No, yo no lo asocio. No, claro, nosotros no lo asociamos, pero digo... Yo no lo asocio personalmente y tengo bien claro. Por supuesto. Fui criada por una abuela religiosa y que no era fanática, pero se hacía todos los sábados las ceremonias. Tenía un tío que tenía templo y teníamos que ir todos los chicos al templo, así que me crié eso. Sin embargo, desde chica no creía. ¿Y para vos qué es el judaísmo? Eso, una cultura. Una cultura. Coincido con Pablo, porque a mí, por ejemplo, mi marido el otro día se reía porque vio un programa de Nueva Sion, que vino una cantante israelí que canta, que es una belleza, y yo estaba como colgada, estaba como fascinada, ¿no? En estado de catarsis, y mi marido decía, ¿qué cosa vos con los judíos? Le digo, sí, porque realmente hay momentos, en un momento como este, no sé si soy argentina judía o judía argentina, pero soy eso, soy una argentina judía. Soy profundamente judía, pero desde lo cultural. Es decir, una canción judía me hace llorar. Acuné a mis nietos, nunca los acuné con el arorro. Los acuné con Schluf mein Kind. Así que lo judío lo tengo en el alma, todo, pero no lo tengo en lo religioso. Eso es lo que Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Rebeca? Yo también me considero profundamente judía. ¿Y con ese nombre, cómo no? No, porque uno se puede llamar de distintas maneras, pero bueno, sí, yo tengo la marca de fuego acá en la frente con mi nombre. Pero me considero profundamente judía y además me interesa el estudiar acerca de los judíos, aprender acerca de los judíos, pero no creo en Dios, no hay forma, ni que me pegues, no hay manera. O sea, yo creo... A ver, perdón que te interrumpa, Rebeca, y te pregunto... A través de enunciar el concepto
de un único Dios han hecho un aporte extraordinario a la humanidad porque han permitido avanzar poniendo en un único concepto todo lo superior. Creo que las civilizaciones, que las culturas necesitan evidentemente un cuerpo de leyes y de normas, que en estos tiempos tenemos ese cuerpo de leyes y de normas que hemos aprendido a lo largo de la historia a aceptarlas sin la necesidad del concepto de un Dios que te las plantea. Anteriormente hacía falta ese concepto de Dios, porque si no, manga de salvajes todos, nos íbamos a matar los unos a los otros, y no íbamos a respetar al padre y a la madre, y cada hombre iba a querer quitarle la mujer al otro. Bueno, no tenemos prohibido que las mujeres deseemos al hombre, al otro hombre, o sea que esa parte tenemos concedida, chicas. No, pero hablando en serio, a mí me resulta incómodo, o sea, la única parte de la ceremonia de Rosh Hashanah, y especialmente en Yom Kippur, es cuando nos tratan a los ateos, como yo, como si fuéramos los enemigos. No, no somos los enemigos. Yo creo que el judaísmo es una cultura que, o sea, y es un cuerpo de valores que trasciende más allá. O sea, basta, dejemos de plantearnos el tema de que solamente podemos armar una cohesión a través de una serie de valores si tenemos el concepto superior de Dios. Perdón, me enganché con el tema. No, me parece interesante y me da como un buen puntapié para hablar sobre algunas cuestiones. En primer lugar, no voy a intentar ahora descifrar qué es Dios o qué significa Dios, porque se nos va a ir la vida, ¿no? Digamos, creo que es como el concepto uno de los conceptos más grandes y de las preguntas más grandes que se ha hecho el hombre y las mujeres a lo largo de la historia. ¿Qué es Dios? No sé. Pero sí te puedo responder algunas cuestiones que tienen que ver con esto que vos decís del conjunto de valores y con la creencia. Digamos, creo que acá no hay duda, somos todos adultos, de que Noé no vivió 7 días adentro del estómago de una ballena, que Moisés con el simple caminar no abrió las aguas del mar. Digamos, eso todos lo tenemos claro, ¿no? Digamos, yo leo todas las semanas la parashá de la semana, pero cuando me dicen que Jacob con solo hacer una hechicería cambiaba y las vacas en vez de nacer manchadas nacían lisas, bueno, yo digo, está hablando metafóricamente, porque claramente, digamos, entiendo que eso que está en la escritura bíblica, digamos, lo entiendo yo y no descubrí la pólvora, así lo van a interpretar después 1000 años de tradición rabínica, tanto en la Gemara como en la Mishnah, ¿no? En ese conjunto de leyes rabínicas que conforman el Talmud. Entonces entiendo de que tanto la Biblia como la figura de Dios son figuras, esto Damián seguramente lo va a poder decir mejor que yo, de regulación social y que forman a la cohesión social y, como vos decías, las reglas de un momento donde no había, digamos, soy abogada también, así que puedo hablar de derecho. En un momento donde no había derecho, bueno, la religiosidad vino a traer, la religión vino a traer un corpus jurídico para, como vos decís, la vida en sociedad. Pero dicho esto, también es verdad de que está esta cuestión de, bueno, los judíos somos aquellos que nacimos de vientre judío, o bueno, que nos sentimos identificados o que hemos sido convertidos, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una cuestión de que pertenecemos, como muy bien se dijo, a un pueblo, y un pueblo que tiene tradiciones milenarias. Y un poco el judaísmo mazortí tiene esta mirada de decir, bueno, lo hacemos no solo porque está escrito en la Torá o en el Talmud, no solo porque sea de Rabaná o de Torim, sino porque, de Otaria,
sino porque lo hacían nuestros padres, y lo hacían nuestros abuelos, y lo hacían los padres de nuestros abuelos, y los abuelos de nuestros abuelos. Entonces, dice Rosa que la identidad no está indisolublemente ligada a la religiosidad. No, por supuesto que no. Digamos, uno puede, la persona más judía que conozco no es religiosa, imagínense. Sin embargo, a lo que yo trato de arribar con esta conclusión, más que conclusión, perdón, con estas preguntas, es animarnos a pensar cuál es la mirada propia y la crítica propia que tenemos a la religiosidad. Ciertos prejuicios bien ganados porque los religiosos quiero tratar de cerrar el chat porque me distraigo, digamos que los religiosos o que han ganado, porque yo no me considero una mala religiosa. Sin embargo, bueno, esto yo empecé la charla preguntándoles, bueno, a ver, ya que me distraigo voy a leer. Dice Ariana, en los rezos de la mañana los hombres no agradecen a Dios no haber nacido mujer. ¿Qué pregunta? Entiendo que hay una parte de la ortodoxia más recalcitrante y más ultraortodoxia, los Haredim, que sí dijeron durante mucho tiempo este rezo. No estoy segura de que en la actualidad lo digan, entiendo que se ha modificado un poco, pero los judíos masortíes, no solo que no decimos este rezo, sino que nosotros tenemos 3 rezos diarios, los días comunes, que son leer la midá, y en esos rezos claramente no se agradece no haber nacido mujer. Incluso el judaísmo masortí es el primer judaísmo que se anima a pensar la posibilidad de tener rabinas mujeres, ¿no? Digamos, es tanto en Israel como en Latinoamérica donde comienza a gestarse. Esto un poco, no sé si vienen de la charla con Sarina Vitas, pero con la Rabá un poco charlamos sobre esto, ¿no? Sobre cuál es el rol de la mujer en el judaísmo. Y hoy, digamos, el rol de la mujer en el judaísmo no quiero decir que es un rol de igualdad, porque sería mentirme a mí y mentirles a ustedes. No, claro que no hay un rol de igualdad, pero no hay un rol de los hombres agradeciendo de no haber nacido mujeres. Que de todos modos los banco, porque ser mujer, y más hace 300 años, debía ser un poco una cagada, así que agradecer no ser mujer un poquito los bancos. No, un chiste. Pero retomo esto que decía Rosa sobre la identidad ligada a la religiosidad, ¿no? Nosotros no podemos negar de que el judaísmo es una religión y de que muchas cuestiones que nosotros, digamos, me quedo con esto que decía Marta y que decía Rebeca, de sentirse profundamente judías, ok, bueno, pero mucho de ese sentimiento está tenido por taninos religiosos, ¿no? Está tenido por ciertos aspectos que aportó lo religioso a lo judío. Hoy yo no creo que el judaísmo sea exactamente religioso, pero tampoco creo que haya un judaísmo sin lo religioso, que en un comienzo fue el principio, ¿no? El judaísmo comenzó siendo un pueblo, es verdad, pero un pueblo religioso, ¿no? Cuando Abraham parte de su ciudad natal rumbo a la tierra prometida, lo hace con un carácter profundamente religioso, más de acuerdo a lo que venía charlando Damián. Entonces, un poco el objetivo de mi intervención hoy es hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué nos animamos a pensar un judaísmo sin religiosidad? ¿Es posible, además, pensar un judaísmo sin religiosidad? A ver, el criterio biologicista de ser judía, judío, porque la religiosidad o la creencia no necesariamente ocurre en la realidad. No entiendo, Hanna, lo que querés decir, pero creo que tiene que ver con esta cuestión de haber nacido de vientre judío. Digamos, esto se da porque... No, tiene que ver con esto que vos nombrabas, sobre que uno lleva como la tradición y la religiosidad desde la familia de la que viene. Y no necesariamente es así. Más allá de la cuestión del vientre judío, que ya es otro cantar, más biologicista aún,
y más exclusivo, digamos, no inclusivo me refiero, no tiene por qué ver con eso. No necesariamente uno puede hacer... No, pero por supuesto. Claro que no tiene que ver. Digamos, la mujer de Mark Zuckerberg es china, festeja el Año Nuevo chino y se convirtió al judaísmo para poder casarse con su esposo. No, por supuesto que no tiene que ver con la familia, pero digo, si vamos a las estadísticas, el 12% de los judíos en el mundo son conversos, el otro 88% son judíos de familia judía. Entonces, bueno, podemos hablar de que mayoritariamente hay una cuestión heredada. Claro que hay excepciones, claro que hay judíos que adoptan la religiosidad como propia, pero en líneas generales, yo estoy hablando en líneas generales, bueno, el judaísmo es algo que está muy arraigado con la familia y con lo que nuestros padres nos enseñaron y lo que a ellos les enseñaron y así sucesivamente. Trato de seguir leyendo el chat. Dice Rosa, yo creo que la identidad del pueblo se forjó centralizándose en la religiosidad, pero eso ha evolucionado, y me parece que creer en Dios no liga específicamente al judaísmo, sino con la conexión o la desconexión de un Dios. Sí, coincido, me parece que esta última parte es muy interesante, y por supuesto que hoy, digamos, vivimos en un mundo hiperglobalizado, con una sobrecarga de información, con un acceso muy democrático al conocimiento. La figura de un Dios que venga a castigar o que venga a perdonar está oprimida, eso no nos cabe duda. Pero quiero, digamos, transmitirles esto, de animarnos a pensar también que existen. Yo cuando todas las mañanas me levanto y rezo el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Dios al pueblo de Israel que te está llamando. Una cosa así es traducido al español. No le estoy hablando a un ser que está arriba de las nubes, sentado de vestido y con un tridente barbudo, sino que le estoy hablando a algo que yo siento que representa mi identidad, que siento que representa, además, no solo mi identidad, sino algo comunitario, algo que hay otros en sus casas que están haciendo lo mismo al mismo momento, porque hay algo que nos une más allá de lo exclusivamente comunitario, sino hay algo más profundo que nos atraviesa, que es esa religiosidad. No sé si respondí, Rosal, tu planteo. Gastón dice, claro que sí es posible, no concuerdo con el argumento de que el ser judío es religioso desde sus orígenes. Lo decís de que el judaísmo es religioso desde la concepción, digamos, el judaísmo comienza como una religión, y es a través de la evolución donde se va transformando en un pueblo y en una cultura, pero en el comienzo, cuando el pacto abrámico... no, yo creo... Como una religión. Quise decir lo contrario, que primero se conforma como un conjunto de valores y un grupo social, y después, mucho más tarde, viene la religión, pero bueno, Ese es un gran debate que hay, al menos dentro del judaísmo mazortí. Yo creo que es al revés. Hay muchos investigadores que dicen, bueno, Isaac, Jacob y Abraham eran líderes de 3 pueblos distintos que venían con un bagaje cultural, se sentaron, escribieron la Torá como un mito de origen, y así nació el pueblo judío. Digamos, hay buena parte de la historiografía judía moderna que plantea eso, muy válido y posible. Yo no puedo hoy acá venir a asegurarles lo que pasó hace 3.700 años o 3.500 años, la verdad que no puedo y no lo voy a hacer. Pero otros que dicen, no, bueno, esto es palabra divina, Dios a través de Moisés en el monte Sinai escribió la Torá, digamos, con influencia divina, y otros que pensamos, bueno, sí, probablemente ya había una inspiración divina, pero la Torá la escribieron hombres y tiene su sustento en lo que los hombres de ese momento, los hombres y digo, las personas de ese momento pensaban y querían hacerlo regir. Así que probablemente no descarto de que primero hayan venido los valores y después lo religioso. Yo no creo eso, pero es una teoría posible.
Agus, me gustaría decir algo. ¿Quién? Dami, sí. Sí, no, a ver, creo que está bueno tratar de ver, obviamente, qué entendemos por religión en este caso. Por supuesto que no toda idea, no toda creencia en Dios necesariamente tiene que ser una religión. O no siempre que haya un Dios presente, hablamos de religión. Muchas veces, si uno quiere hablar de religión en el judaísmo, podríamos remitirnos a ya la religiosidad más codificada por los rabinos, y eso, por supuesto, es un periodo muy posterior a la formación de las tribus. Pero, a ver, yo creo que es muy difícil igual pensar en la antigüedad una disociación entre lo religioso y lo social, entre el pueblo y lo religioso. No porque siempre tenga que haber sacerdotes, templos, textos. A ver, eso es una dimensión de lo religioso, por supuesto. Hay religiones que se han institucionalizado al punto de tener leyes muy claras, espacios de culto bien delimitados, un cuerpo sacerdotal. Bueno, está perfecto. Creencias, o sea, una idea de qué es Dios, mitos sobre la creación del mundo. Pero también existen, digo, los pueblos primitivos, estoy hablando no de los pueblos primitivos, el hombre de la edad de piedra, estoy hablando, antes de que exista la historia, el hombre de la edad de piedra también hacía algo oculto, si ustedes quieren, entre comillas, a partir de las pinturas en las cavernas, a través también de los huesos de animales que encontraban, y que le permitía a eso conectarse con una trascendencia, con algo que estaba más allá de su cotidianeidad. Digo, hay religiones que no tienen dioses, que creen en espíritus, o que se organizan en torno al culto a los muertos. Digamos, estamos hablando de algo que tiene que ver con la trascendencia y que quizás no está codificado, quizás no está escrito en ningún lado, quizás no hay sacerdotes necesariamente. Pero a mí me parece que esta discusión, a mí me parece que está bueno este intercambio que hubo entre vos, Agus y Pablo, respecto a, bueno, ¿qué viene primero, ¿no? ¿La religión o el pueblo? Que tuvo una discusión de... Es el huevo o la gallina igual, ¿eh? Hace Sí, pero 3000... es muy importante, digo, a ver, el nacionalismo judaico del siglo XIX, no solamente el sionismo, digo, también los nacionalismos judíos no sionistas, también se planteaban esto, ¿no? Es decir, bueno, el pueblo vino primero y después vino la religión. O el pueblo se forma a través de la religión, o es el pueblo el que crea la religión. Es muy complejo porque en la antigüedad es muy difícil. Primero, no tenemos acceso a tantas fuentes, obviamente, para saber qué pasó realmente. Pero aparte es muy difícil porque todo está vinculado. Digo, pensemos, cualquier pueblo que se les ocurra de la antigüedad tenía sus dioses, tenía sus religiones. Entendamos esta religión como un sistema coherente de creencias con templos y sacerdotes, o religiones mucho más primitivas que quizás no habían llegado a ese grado de desarrollo. Pero a mí me parece que también está bueno pensar que hay entre lo religioso y lo secular, hay algo que es más dinámico. Por ejemplo, pensemos en el sionismo. Acá hay compañeros sionistas y hay algunos que no son sionistas. La bandera del Estado de Israel es el talet con la estrella de David. O sea, la bandera del Estado de Israel es un símbolo religioso. Ahora, cuando uno ve esa bandera, ¿piensa necesariamente en la religión? ¿Eso significa que Israel es un Estado teocrático? ¿Significa que Israel es un Estado religioso? Porque su bandera es un talet. No sé si todos saben lo que es un talet. Es el manto que se ponen los hombres para rezar, y en el judaísmo masortí y reformista también las mujeres. Sí, también se lo conoce mayoritariamente, perdón, Dami, que te interrumpa, en Argentina como, sí. como talit. Ahí talit o talit. Como talit. Sí. Digamos, qué sé yo, eso no quiere decir que el sionismo sea un movimiento religioso, aunque haya tenido su rama religiosa. No significa que Israel sea un Estado teocrático, digamos. Más allá de la disputa, sabemos que es un quilombo el tema
Israel, la religión y la laicidad en Israel es un tema, pero por eso digo, también uno puede pensar que a veces lo religioso puede ir hacia lo secular, y lo secular también puede ir a lo religioso. Como esto de decir, bueno, yo cuando rezo, y yo le rezo a Dios, pero la verdad no estoy pensando en un Dios que está ahí con sus 613 mitzvot, preceptos, castigándome o recompensándome. Como decía Agustina, yo le rezo a Dios y capaz estoy pensando en el pueblo, estoy pensando en la gente con la cual tengo algo en común. Digo, pensar un poco más esta dinámica quizás ayuda un poco a tratar de vernos a nosotros mismos. Digo, voy a poner un ejemplo. Hay una canción que no sé si ustedes la conocen, se llama Mashiach, que se canta mucho en los casamientos. Habla del Mesías, es un texto tomado de la religión, de los textos sagrados. Yo no me acuerdo ahora bien qué dice, pero dice algo así. Creo que está tomado, Agustina, no sé si vos sabés, de uno de las, no me acuerdo, uno de los comentarios de Maimónides sobre el Mesías. De Rashi me parece. No sé muy bien, pero creo que es de Rashi. Sí. Pero bueno, la cuestión es que nada, tiene que ver con habla de esperar el Mesías y de la importancia de esperar el Mesías. Es un texto claramente religioso que se transformó en canción, y hoy esa canción se baila en los casamientos de los judíos ortodoxos, de los judíos no ortodoxos, en los casamientos mixtos entre judíos y no judíos, incluso a veces en casamientos que no son judíos y les gusta la canción. Y vos ves a los tipos bailando y cantando Mashiach, Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que esos tipos van a estar están esperando al Mesías y cumpliendo los 613 preceptos para que venga el Mesías. Bueno, no sé, es una pregunta, no tengo la respuesta, es una pregunta. Me silencié. Personalmente, creo que lo más interesante de esto es, además de las miradas de los dos, el tener la posibilidad de hablar con libertad sobre estos puntos que entre judíos a veces, dentro de la diversidad que en el llamamiento y fuera del llamamiento existe, y fuera de los judíos también, casi no se puede hablar. Si es un religioso, porque es un religioso, y si no es un religioso, porque no. Creo que lo que avanzamos en el llamamiento, y en particular acá, en que tenemos libertad de pensar lo que pensemos, en tener la fe que tengamos, si es fe en Dios, si es fe en la bandera, si es fe en la patria, fe en nuestro pueblo, en el de acá. ¿Vos creés que es el pueblo de la tierra prometida? Bueno, allá hoy igual no se puede hablar de un Estado no religioso en Israel, perdón, Damián. Es un Estado religioso y judío. No es un Estado religioso. No es un Estado religioso. No es un Estado religioso. Armemos otro debate otro día. Sí, pero es un debate en el que no quiero entrar. Hay una disputa permanente, digamos. No ahora sobre eso porque es otro tema más. Bueno, ya tenemos otra charla. Yo opino que es el único país del mundo donde hay un día que no funciona el transporte público y me dicen que no es un Estado religioso. Vamos. No, el Estado no es religioso, lo que pasa es que hay sectores de poder que tironean y está en disputa y sin resolución por ahora, y es permanente eso. Por eso caen los gobiernos, por la minoría, los parlamentos, etcétera, etcétera, todo el tiempo. Yo viví muchos años en Israel. Lo que pasa es que la coerción de una minoría es la que suele torcer el brazo a las grandes mayorías que se quedan calladas. Ese es parte del problema. Nos votan, espera un poquito. Espérame, Hanna, que pidieron. Hanna, están pidiendo la palabra por el chat. Pero bueno, yo antes de dar la palabra a Gasti y a Silvia que escribieron, quiero cerrar un poco porque no tengo mucho más para decir, más que contestar ahora las preguntas y los comentarios que vengan. Pero bueno, se armó un debate candente y quería terminar esta pequeña exposición o este pequeño relato, esta pequeña charla que hice con un relato que me encanta y que sé que a ustedes les va a gustar también. Está este hombre judío que se llama Moshe y que tiene un perro al que ama. Un perro puede ser un canichito o puede ser es el perro de Susana Jiménez, un perro chiquitito que ama. Y va a verlo al rabino
ahí, no sé, puede ser, ustedes están casi todos en Capital, al rabino de Lamrot, y le dice, rabino, mire usted que yo quiero hacerle el bar mitzvah a mi perro. Y el rabino le dice, no, Moshe, a los perros no se les puede hacer bar mitzvah. Pero sí, no se puede. ¿Pero cómo? Si yo fui al rabino de Betel y por $10.000 me hizo el Brit Milá del perro. Ah, bueno, Moshe, pero usted no me dijo que el perro ya era judío. Muy malo, pero lo cuento para mostrarles que la religiosidad en el judaísmo no es algo cerrado, sino es algo dinámico, es algo abierto y es algo que está continuamente en cambio. Lo que hoy yo les vaya a decir que es algo religioso probablemente cambie dentro de 2 años, de 20, ni hablar de 200. Porque cambió de los últimos 2 años a esta parte, cambió de los últimos 20 años a esta parte y cambió de los últimos 200 años a esta parte. Bueno, ahora sí, ya los dejo hablar a ustedes. Había pedido a Gastón. Vamos a darle la palabra a quienes la pidan. Silvia. Sí, habló, no, pero pidió Gastón antes, Hanna. Gastón primero, lo mismo, a mí me da lo mismo. No importa. Por favor, la compañera Silvia. Silvia, dale. No, esperá, el micrófono. Silvia. Digo, si me escuchan bien, porque yo tenía pegada la cámara porque dice mi conexión de internet que es inestable. ¿Sí? Bueno, primero quiero aclarar que yo no soy judía. Estoy casada con un judío, pero no soy judía. Y un poco en broma, un poco en serio, dije en el grupo nuestro de que no me convertí porque no soy religiosa, pero un poco también para joderla a mi suegra, digamos, ¿sí? Que me aclaró cuando estábamos de novio que el nene era Kohanim y que no se podía casar ni siquiera con una conversa, imagínense, con una que no se pensaba convertir. Bien, entonces, y les cuento algo. Hoy en Facebook publiqué un cartelito que me causó mucha gracia y que dice lo siguiente: resulta que te haces curar el empacho por teléfono y desconfías de la vacuna rusa, ¿sí? Bien, y este cartelito que viene a cuento, ¿qué marca? Marca las contradicciones que creo que tenemos los seres humanos, ¿sí? Porque yo que no soy religiosa, si me pasa algo, lo primero que digo es Dios mío, ¿sí? Ay, Dios mío, ¿sí? Esas contradicciones creo que son inherentes a nuestra condición humana. No seríamos humanos si no fuéramos contradictorios, ¿no? Inclusive como no religiosa, como además militante de izquierda mucho tiempo, la cuestión esta que planteaba Damián de la patria y todo eso, era como que me causaba cierto rechazo. El internacionalismo estaba primero, ¿no es cierto? La cuestión internacional, los obreros del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre digo que yo descubrí lo que significaba por ahí ser argentina en serio, cuando, bueno, vino Néstor, vino Cristina y se revalorizó toda esta cuestión del orgullo de pertenecer a un lugar, de pertenecer a un pueblo, de pertenecer a una patria, de pertenecer a un lugar. Cosa que después vimos que es todo lo contrario. Que ahora la moda está en que la gente se quiere ir a Argentina, digamos. Diciendo que son propias del ser humano, hacen que también tengamos relaciones diferentes con determinadas cuestiones que nos marcan. Por ejemplo, con la religión. Yo siempre planteo que mi hijo que vivió en Israel decía que él había alquilado una casa en un barrio ortodoxo porque era mucho más barata, y después se enteró por qué era mucho más barata, no podía salir los sábados, se cerraban las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Quiso huir despavorido, digamos, ¿no? Estaba la contradicción también de tener que vivir con un otro que él no conocía, digamos, ¿sí? Y tenemos que vivir con un otro que no conocemos permanentemente, ¿sí?
eso no significa que no respetemos al otro, que no tengamos el respeto hacia la persona que cree o que no cree de pronto, ¿sí? Por ejemplo, para mí, Agustina me produce un profundo respeto, ella cree fervientemente, practica y desde ese lugar habla, ¿sí? Y yo creo que lo que más nos enriquece como comunidad, porque si bien no soy judía, creo que formo parte de esta comunidad, hace 42 años que estoy casada con un judío, voy a las instituciones judías, mis hijos fueron a la shule, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que como comunidad esa diversidad es lo que nos hace ricos, es lo que nos enriquece. Este tipo de discusiones, si Israel es un Estado teocrático, no es un Estado teocrático, ustedes perdónenme, pero nosotros en una época estuvimos por hacer aliyá y yo tenía que convertirme, o sea, yo puedo discutir la cuestión de si es un Estado teocrático o no, porque nuestro matrimonio civil, que es válido en Argentina, o por supuesto, no era válido en Israel, ¿sí? O sea que para poder ir a Israel yo debía convertirme, ¿sí? Si eso no es un Estado teocrático de pronto. Bien. Pero yo creo que esta diversidad es lo que nos hace, que nos enriquece. Realmente, y eso es lo que tenemos que revalorizar y es lo que tenemos que preservar. Esta posibilidad de la discusión, esta posibilidad del no acuerdo a veces, esta posibilidad del acuerdo también. Esta cuestión de decir, somos una comunidad que tenemos una cultura, que respetamos determinadas cosas y que podemos discutir. ¿Sí? No les tengo que contar a ustedes el dicho de donde hay 3 judíos hay 3 opiniones, ¿sí? Y esas 3 opiniones en algún momento tienen acuerdo y en otro momento no lo tienen, ¿sí? Entonces a mí me parece que es eso lo que nos distingue, digamos. Yo creo que es eso lo que nosotros tenemos que preservar y lo que tenemos que cuidar como comunidad, como pueblo. Hoy Agus preguntaba qué es ser judío y yo pensaba la posibilidad de discutir esta posibilidad que estamos teniendo. ¿Podés abreviar? Sí, del intercambio. Hay un montón Eso es lo que yo quería decir. Dale, bueno, ahora le toca a Gastón, por favor. ¿Te abrís el micrófono? Bueno. ¿Cierra el resto? Sí, ahí abrí. Gracias. Bueno, interesantísima la charla de hoy, me parece que va a dar para varios capítulos. Pero voy a decir algunas cosas que se me atravesaron a lo largo de lo que se fue exponiendo, y me parece que lo que está bueno tal vez es centrarse en la orilla, en el título de la charla, porque la orilla es lo que te lleva hacia el más allá, hacia algo nuevo, y me parece que está bueno con esto que yo había puesto antes en el chat, que hoy la religión más difundida era el capitalismo, desde la concepción que Damián venía explicando, ¿no? Que lo religioso en una época era la división entre, o una de las formas de definirlo, entre sagrado y profano, pero después también se dio el ejemplo del pensamiento cartesiano, que también es parte, ambas cuestiones, lo científico y lo religioso, se basan en dogmas, digamos, acá no hay verdades, ninguno de nosotros tiene ninguna verdad y no existe tal verdad, pero lo que está bueno es la diversidad desde donde cada uno lo mira, y me parece que tanto esa forma de ver la religión o la cuestión religiosa como la científica cartesiana son todavía conceptos eurocentristas que si algo hizo el eurocentrismo fue ocultar una parte de la civilización y de la evolución de la humanidad que quedó oculta y que nos puede ayudar. A mí me ayudó, yo di con la filosofía de la liberación y las filosofías americanas hace 10 años, y me ayudó a reconciliar este Milhemet Ahim que tenemos entre lo secular. Milhemet Ahim es guerra entre hermanos, para si alguien no sabe hebreo, entre lo secular y lo religioso, entre pueblo, religión,
porque esa forma de pensamiento que tenemos todos, que es dualista, que pone ¿no? la forma de pensar, hay una parte de la historia, hay una forma de pensar que quedó oculta, que es la de la diversidad, justamente. Es más, la ciencia cartesiana, en sus límites y en su ansia de sobrepasar esos límites, terminó dando con las últimas ciencias hoy en día, que son las ciencias complejas, y justamente en América se había desarrollado una religión diferente o una forma, una cosmovisión de la vida diferente, que era la de la Pachamama, que veía a la vida como una complejidad diversa y la incluía en su forma de pensamiento. Entonces me parece que yo lo quiero ligar con dos fechas que pasaron recientemente, que a mí me marcaron en mi vida personal y en los caminos que fui tomando, que fue el asesinato de Rabin. Yo vivía en Israel, viví entre el 92 y el 99 en Israel, y me marcó profundamente, a tal punto que llegaba a soñar, llegué a soñar que había conflictos, una guerra interna en Israel entre los religiosos y los no religiosos, yo viviendo en Israel ya, viviendo en un kibutz, porque en ese momento fue muy, muy difícil lo que se vivió socialmente, y con los 15 años del Congreso de los Pueblos, del ALBA, donde ahí Hugo Chávez menciona algo que lo traigo porque él menciona ahí que de las entrañas de Latinoamérica sale la nueva construcción política, que es una lucha por la vida. Y esto me trae a unir las dos cosas que se mencionaron en la charla, que es tanto la religiosidad como lo secular. No importa en realidad si hay una concepción que podamos aceptar todos, sino que lo importante es cómo nos hace conducir eso en la vida, y hoy estamos en un momento civilizatorio que me parece que estas charlas para nosotros como judíos nos puede... En esta charla estamos haciendo nacer una nueva forma de ver judíos, porque nos juntamos en una organización donde cada uno trae lo suyo, diverso, hasta antagónico con el otro, y estamos juntos en una construcción por algo mejor del mañana. Entonces, hay discusiones que surgieron acá que me parece que son muy interesantes, pero que en algún punto nos vamos a quedar truncados, y que hay que ir viendo cómo nos desenvolvemos en esa construcción de una comunidad que permita una construcción futura de una vida mejor para todos. Así que muy interesante, y bueno, agradezco la palabra. Ok, ahora Rosa. Perdón, después Ile, Pablo y Silvia, y cerramos. Cierro después, ¿sí? Me parece que hay algo, a mi manera de ver, bastante básico, y es que las cuestiones de la fe religiosa son muy personales. Y en realidad tratar de darles una explicación que nos abarque a todos es imposible, porque uno contacta o no contacta con la fe religiosa, y tiene motivos más internos, más psíquicos, más de educación y culturales, que de las cosas que podamos hablar. Yo creo que la fe es una de esas palabras como el amor. Todo el mundo lo define, pero nadie sabe bien qué es. No hay una definición definitiva que a todos nos sirve y que abarque completamente la cuestión. Así que me parece que en este punto la cuestión del judaísmo excede en mucho la cuestión religiosa. Creo que es una cuestión básicamente cultural, tiene que ver con nuestra educación o con los grupos con los que contactamos, tiene que ver con la construcción de la propia identidad y del sentido de pertenencia. Yo podría decir que yo soy judía porque me crié en una familia judía. A lo mejor si me criaba en una familia mahometana, era mahometana, pero me enseñaron eso, es parte de mi identidad. Es como alguien dijo, oh, yo escucho las canciones judías y bueno, a mí me toca una fibra que no me lo toca una canción española, por ejemplo. Todo lo que es judío lo siento como mío. Un judío es como un pariente, ¿no? Ya sabemos que tenemos algo en común,
creemos que tenemos algo en común, porque entre todos nosotros capaz que tenemos muy poco en común, pero sentimos que hay algo que nos emparenta. Y me parece que eso es el judaísmo. Es también difícil de explicar, porque hay muchísimas formas diferentes de vivir la fe y de vivir la manera de ser judío. Bueno, eso es lo que Bien. Bueno, en principio muchas gracias a Damián y Agustín, la verdad que súper interesantes sus exposiciones. Y yo, bueno, soy la que hice el flyer, así que vengo a responder un poco la pregunta inicial de Damián. En realidad me surgió la misma duda cuando lo tuve que hacer, dije, ¿qué simbología utilizo para el judaísmo secular? No se me ocurrió en principio poner algún personaje, desde ya no hubiera puesto a Woody Allen menos en la comisión de género, ¿no? Siendo él un personaje controversial. Pero la respuesta que me surgió también en realidad escuchándote, Damián, es que creo que si hubiera una simbología específica del judaísmo secular, correría el riesgo de convertirse o de confundirse con una religión, ¿no? Con respecto a esto que decís de el límite difuso que hay entre uno y otro. Y por otro lado también me parece, no sé, para mí, por ejemplo, que me considero una judía laica, de cultura judía, y muy judía también, la estrella de David, por ejemplo, el Maguen David, a mí me representa. Y no lo considero como un símbolo religioso. Entonces, bueno, la posibilidad de resignificar esa simbología supuestamente religiosa, de darle otro significado, ¿no? Eso. Ok, Silvia, ahora... Perdón, Pablo primero, perdón. Pablo, querías hablar. Gracias, Hanna. Bueno, ante todo lo que quería decir que me gratifica un montón que estas discusiones, estos aportes se estén dando ahora en el llamamiento. Es algo que... Ay, sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí, me silenciaste, Hanna. Bueno, nada, celebro este encuentro, la verdad que me parece que fue riquísimo, es cosas que en el llamamiento, bueno, estuvimos anhelando durante mucho tiempo y está sucediendo. Solamente algo que creo, me parece que la controversia no es entre el judaísmo religioso y judaísmo laico, me parece que la controversia importante en este momento es otra. Es la controversia entre el judaísmo de la modernidad y el giro conservador, como lo dice, y el giro conservador que ha tenido el judaísmo durante estos últimos años. Me parece que la controversia es esa. Yo creo que digo, para hacerse dueño, para incorporar la Torá, para leer el Talmud, para participar de un Shabbat, me parece que no hay que presentar... ¿Estoy todavía? Sí. No, me parece que... estoy. Bueno, me parece que no hay que presentar un carnet o una adscripción a la religión judía, porque uno puede disfrutar, y creo que por sobre todas las cosas son cosas que pertenecen a todo el pueblo judío, no nada más que a un sector. Pablo, pero no se te ve. Pablo, no se te ve. Se escucha tu voz. Se me escucha, no... Bueno, perfecto, sí. Perfecto, no hay problema. Bueno. No hay problema. Mejor mi voz que mi cara. Y lo último que quería decir es, entre lo profano y lo sagrado, siempre me acuerdo que el gol de Maradona contra Inglaterra le seguimos llamando la mano de Dios. Nada más, gracias. A ver, Silvia, entonces. Te falta el micrófono, Silvia. ¿Cuál Silvia le hablas? Perdón, ¿Silvia o Silvia Levin? Yo ya hablé. ¿Cuál Silvia quiere hablar? Silvia Levin, creo. No, yo había levantado la mano hoy, pero era una cosita, no importa, ya está, ya. Entonces, yo cierro dando mi opinión también. A mí, en realidad, otro judío, hacia otro judío, no me une más que lo que me une la vida, si es que me une. A ver, si nombro a Waldo Wolf, por decirles, no me une nada. Yo viví en Israel también, y es una sociedad como cualquier otra,
con lo cual la condición de judío no me dice nada. Es probable que mi vecino, que comparte mis problemas, o mi compañero de trabajo, tenga más en común conmigo que un judío por el hecho de ser judío. El hecho de ser judío no da nada más que ser judío. Es inherente para mí dentro de la cultura y a lo que uno adscribe, porque en realidad es una decisión. Uno puede dejar de ser judío, salvo en Israel, porque si no, no tenés derechos civiles. Pero fuera de eso, en realidad yo acá puedo ser lo que sea, lo que me une, como decía Gastón un poco, en realidad la vida y la perspectiva de un mundo mejor, lo que nos une acá en el llamamiento, y en esta comisión en particular, como en otras comisiones también, la libertad de poder opinar lo que quiera, desde cualquier lugar. Pero nos une un sentido de vida. Eso me parece que lo más importante, y me pareció interesantísimo hoy juntar opiniones distintas, diversas, desde ángulos diversos. Creo que esto es el inicio de esto para nosotros. Esperemos multiplicarlo con otras comisiones. Quizá Pablo nos darás una mano con otras comisiones, porque me parece que lo más interesante es que la gente y nuestros compañeros y los que se acercan al llamamiento tengan la libertad de expresar lo que quieran. En ese sentido, sí, yo me uno a todos, aunque no pensemos lo mismo. Creo que la diversidad tiene que ser nuestro lema, nuestro signo. Es lo más importante. Damián fue brillante, lo tuyo yo ni me di cuenta que nos faltaba. Lo vi el flyer y me lo mandó. Yo ni siquiera me di cuenta que no había nada. Imagínate vos lo que tengo en la cabeza. Horrible. Ni siquiera me di cuenta. Lo mandé a la comisión además para que lo aprueben. Nadie se dio cuenta. En realidad es lo más intangible que podemos tomar de lo que vos decís, cómo las cosas, esas y otras, nos vienen dadas y son aceptadas casi sin observación profunda, es como mirar y no ver, ¿no? Algo así. Me refiero que realmente, Damián, fue muy claro lo tuyo para mí, para decir nuevamente, miro pero no veo. Así que bueno, me alegro mucho, realmente la participación de ustedes fue genial y nos encontramos la siguiente con nuevas propuestas de intercambio de opiniones. Creo que nos enriquece de veras y nos va a ser una opción para los argentinos judíos, los argentinos no judíos o quien quiera, a una opción donde se puede ser diverso y libre para opinar y para hacer. Así que me despido de ustedes hasta el otro sábado, dentro de 15 días, en el mismo horario, y espero les haya sido tan fructífero como para mí. Aprendí un montón hoy, así que gracias a todos. Gracias. Gracias, y creo que nuestra anfitriona se tuvo que ir porque había un servicio religioso a las 7, ella avisó, no la veo, así que... Ya estamos para hacer Shabbat, Agustina, yo le escribo... Ya estamos para empezar. Porque ya venía Vamos a hacer el Shabbat del llamamiento los viernes. Vamos a hacer el Shabbat del llamamiento los viernes. Dale, eso es lo que vos decís. Vamos a discutirlo primero. Vamos a ver. Vamos a discutirlo. Sí, que estamos diciendo que... Yo si hay comida, voy seguro. Nosotros ahora en pandemia empezamos a prender las velas, o sea, yo vivo en una casa junto a la casa de mi hijo con sus hijos, así que los viernes nos juntamos, prendemos las velas, decimos la brajá del pan, la brajá del vino, yo digo mi brajá particular sin mencionarlo a Dios, dándole otro sentido, y es algo bárbaro porque ponemos fin a la semana y nos contamos las cosas, así que se puede celebrar el Kabbalat Shabbat dándole otra mirada, y es algo sabio realmente poner un corte en la semana. También. Mi amigo Roberto siempre hace uno muy divertido. No sé si lo ven. Podría ser, somos muy diversos para lograrlo, pero me parece... Roberto hace uno muy divertido, no religioso, es muy lindo cuando lo hace. No sé si lo vieron con los músicos. ¿Qué Roberto? ¿Qué Roberto? ¿Qué Roberto? Moldaski. Ah, sí, claro. Bueno, eso es otra cosa, así sí. Pero digamos... Sí, yo hablo de eso, Hanna, no hablo de... Sí, yo hablo de algo así.
Claro, de la apropiación. ¿A dónde se lo puede ver? En YouTube, Marta, bueno, en YouTube. Bueno, se cruzan ahí. ¿Quién? No, te escucho bien. Bueno, yo les agradezco a todos. Y me olvidé, muy importante, la generosidad de la Asociación de Amas de Casa, donde Silvia es la secretaria de Comunicaciones, nos cedió un tiempo para la Comisión de Género, para todo el tiempo que querramos, por eso no tuvimos límite ni de tiempo, ni de otros compañeros que tienen otra actividad, etcétera, etcétera. Así que a partir de ahora vamos a estar con esto, gracias a Silvia, que nos ha cedido este Zoom donde no hay que pagar, y bueno, y nos hemos arreglado, por eso en la comisión van a ver los que están, que hay muchísimos, las próximas reuniones están todas dadas desde Silvia. Así no tienes nada que agradecer, Hanna. Ya lo dije, es un Zoom comunitario, se usa para el Sindicato de Amas de Casa, se usa para el SACRA, para la Corriente, se usa para la Comisión de Mujeres de la Corriente Nacional de la Militancia. Es un Zoom que pagamos entre todos, así que está a disposición, compañeros, para cuando quieran. Es un Zoom para esta y otras actividades. Avanti con el Zoom comunitario, entonces, para nosotros. Empezamos. Pero claro, ¿cómo no vamos a tener un Zoom comunitario? ¿Viste? Al capitalismo le ponemos solidaridad. Así. Le ponemos, dale. Gracias, Damián. Besos grandes a todos. Hermosa actividad. Nos vemos el miércoles. Chao. Están grabando todavía.